vamos a hablar ahora un poquitito de metástasis. En teoría, las metástasis son el tumor maligno más frecuente para encontrar en oftalmología. ¿Por qué? Porque se calcula que en pacientes que mueren por cáncer, prácticamente el 5% de anatomía patológica tienen metástasis coroidea. ¿Qué es lo que pasa? Que un paciente que se está muriendo, salvo que le afecte la visión, no va a consultar ni por casualidad. Entonces nosotros vemos mucho menos metástasis que melanoma. En una época yo tenía una estadística aproximada de que por cada 10 melanomas yo veía una metástasis. Entonces antiguamente yo veía un promedio de 10 melanomas por año, ahora veo un promedio de 30 a 50 melanomas por año y veo quizá un poco más de metástasis, quizá porque me están conociendo un poco más los oncólogos y ahora nos derivan más casos. Convencer a un oncólogo que un oftalmólogo puede ser de ayuda fue muy difícil. Me llevó 20 años que me tengan confianza unos cuantos. Entonces ahora cada vez más me vienen pacientes del interior o incluso de acá, derivados por oncólogos para investigarlo. Siguiente. Tenemos distintos tipos de metástasis, distintos orígenes de metástasis, pueden ser en el iris, en el cuerpo ciliar, en la coroides, pueden ser grandes, pueden ser chicas, pueden ser múltiples, pueden ser únicas, hay de todo. Siguiente. Lo más importante de la metástasis es saber que este paciente se va a morir en principio. Entonces, cuando uno tiene metástasis, antiguamente, cuando yo empecé con esto, se hablaba que el promedio de sobrevida de un paciente con una metástasis ocular era de 6 meses. ¿Ah? Hoy eso ha cambiado mucho, hay muchos pacientes que duran muchos meses y muchos años, porque los tratamientos han mejorado mucho, tanto la quimioterapia como la inmunoterapia. Entonces, hoy, por ejemplo, un melanoma de piel con metástasis, o un cáncer de páncreas con metástasis, que los dos se iban a morir al 100%, hoy el promedio de sobrevida está entre los 3 y los 5 años, con todos los tratamientos de estos de $500.000. Siguiente. Lo primero, igual que siempre, es la sospecha, el examen oftalmológico. Este paciente me lo derivaron por un melanoma melanótico. Fíjense que es de baja reflectividad, homogéneo, o sea, tiene muchas de las características de un melanoma. Cuando yo lo examino, la siguiente, pequeño detalle, tenía un tumor también en el otro ojo. Entonces, si tiene un tumor en el otro ojo, sería muy mala pata que tenga 2 melanomas al mismo tiempo. Entonces hay que estudiarlo. Siguiente. Bueno, este paciente le hicimos una punción en esa época con Oscar Proxato y tenía un carcinoma metastásico a células pequeñas. Lo estudiamos y tenía un primario mediastino. ¿Ah? Siguiente. Sin el estudio a este paciente nunca le hubieran encontrado nada. Entonces, probablemente nosotros le salvamos la vida, no sé cuánto tiempo sobrevivió, lo dejé ver después de unos años, pero bueno, puede ser porque ya no se haya curado y no viene más, pero también puede ser porque haya muerto. El diagnóstico, como dijimos, principalmente por fondo de ojo y fotografía. O sea, nosotros vemos el pajarito, reconocemos el pajarito. La enorme mayoría de los casos de metástasis, vemos y decimos, esto parece metástasis. Después lo estudiamos para ver si eso no es. Pero en la mayoría de los casos la reconocemos por el aspecto directamente. La ecografía suele ayudar, habitualmente es heterogénea, de alta reflectividad, es muy habitual que tenga desprendimiento de retina y también es muy habitual una superficie muy irregular, cosa que en el melanoma casi siempre la superficie es más regular, más redondeada, o cuando tiene ruptura de la Bruch con forma de hongo. Esta no, esta es más irregular. ¿Ah? Y uno, cuando la ve con el OCT ayuda. En estos casos ayuda para el diagnóstico porque tienen esta especie de lo que llaman lumpy-bumpy, que es como ondulaciones en la superficie. ¿Ah? Estas ondulaciones son bastante típicas de la metástasis, no les digo que son un diagnóstico absoluto, pero ayudan mucho a pensar en el diagnóstico. También hay otra cosa, si ustedes ven una lesión más o menos amplia, con una retina que está en muy buen estado, esta lesión no puede ser muy antigua. Una metástasis es típica de esto. Un melanoma en general es más lento y en general la retina está más dañada. Un hemangioma, la retina va a estar hecha pelota cuando llegue a este nivel. Pero por supuesto, cuando miramos el fondo de ojo es difícil que nos equivoquemos entre una y otra. La siguiente. Habitualmente uno lo que ve es una masa aplanada, como las ven acá, relativamente plana, de un color más bien amarillento, así como cremoso. Hay veces que tiene estas manchas atigradas que se forman con el tiempo, ¿tá? No mucho tiempo, a veces son meses, pero como que se van comiendo el epitelio pigmentario. Acuérdense que acá los tumores son coroideos, ¿tá? Todos los tumores que le hablé hasta ahora son de coroideos, y el 75% de un desprendimiento de retina
que habitualmente es desproporcionado al tamaño del tumor. O sea, un melanoma puede tener un desprendimiento de retina, pero en general para que tenga un desprendimiento de retina grande, el melanoma tiene que ser grande. Esto a veces, un tumor relativamente chico, tiene un desprendimiento de retina muy grande. La siguiente. Diagnóstico diferencial, igual que dijimos antes, con cualquier lesión no pigmentada. El último diagnóstico diferencial que hicimos fue un paciente que me llegó a mí con un diagnóstico de metástasis. Yo lo miro y le dije, esto no es una metástasis, esto es una infección. Pero no tengo ni idea qué infección es porque no entiendo nada de infecciones, ese pajarito no lo conozco. Se lo mando a Emilio Dodds, que sabe un montón de inflamaciones e infecciones. Dijo, tampoco tengo ni idea qué, pero vamos a hacer un estudio. Le encontraron una positividad a no me acuerdo qué cuernos de bicho y lo trataron con doxiciclina y hasta ahora estaba andando muy bien. Pero eso es una cuestión que el ojo clínico te lo va dando, que uno mira las cosas y dice, no, esto no parece tal cosa. Teníamos la opción de hacerle una vitrectomía y hacerle una aspiración de esa masa subretinal para hacer un diagnóstico. Pero la verdad es que teniendo la opción de que alguien lo reconozca es mucho mejor. Siguiente. Entonces, todas las lesiones las vamos a ver. Cuando ustedes tengan una mujer con una metástasis, la mayoría de las veces va a ser o carcinoma de mama o desconocido. ¿Tá? Puede ser pulmón, pero son carcinoma de mama, pulmón o desconocido. En el hombre es o pulmón o desconocido. ¿Tá? Eso es lo clásico. Por supuesto que hay un montón de excepciones, pero en general, cuando tienen los antecedentes, es así. Siguiente. En el interrogatorio, más o menos en el 70% de los pacientes te pueden referir, no, yo tuve un cáncer de riñón, pero ya estoy curado. Tuve un cáncer de mama, pero ya estoy curado. Y lamentablemente, el concepto de curado de la gente no es el mismo que de un oncólogo. Yo cuando un paciente está bien, le digo, no hay lesiones detectables, que es una frase muy distinta a estás curada. El curado ya no se controla. Si le dicen que tiene que controlarse una vez por año, es porque no se cura. Yo he visto pacientes con metástasis en el ojo y hace 14 años que está curado de un cáncer de mama. O sea, el cáncer de mama lo tuvo activo durante 14 años y melanoma ya vieron un paciente que tenía 12 años después. El 30% más o menos de los pacientes no tienen un antecedente y en la mitad de los que no tienen antecedentes podemos encontrar el primario. Esto varía mucho con la tecnología que uno tenga. Si uno está en el Wills Eye Hospital, que tiene un oncólogo ocular, que acá tenemos, tiene un patólogo ocular, que acá lamentablemente no tenemos, y tiene un citólogo ocular dedicado full time, nada más que a ver las funciones que hacen. Entonces, bueno, las probabilidades de que puedan hacer un diagnóstico son mucho mayores que las nuestras, pero mucho mayores significa que van a llegar a un 85, a un 80% de diagnóstico y nosotros vamos a llegar a un 75%. No es tan lejano. Siguiente. Siempre que yo veo un paciente con esto, lo voy a mandar a un oncólogo general para que le haga una investigación general para ver si encuentra el primario. Si no sabemos el primario, que lo investigue. Si ya sabemos el primario o sospechamos el primario por el interrogatorio, igual hay que examinarlo. Hay veces que esto es la única metástasis que tiene y con eso nosotros le podemos salvar la vida porque como el paciente ese que tenía un carcinoide, porque le indicamos una investigación, encontramos el primario y lo tratamos. ¿Tá? Pero hay otras veces que tiene metástasis diseminada y nos puede servir para controlarlo. La siguiente. Ustedes, bueno, la sospecha va a ser porque ustedes ven esto, pero ven esto acá, capaz que encuentran otro acá. Nunca se queden con el primero que encuentren. Mírenle el otro ojo. Hoy las fotografías de campo amplio ayudan, pero hay veces que en la fotografía de campo amplio el color no se ve. Entonces miren el fondo de ojo, porque muchas veces con el fondo de ojo van a encontrar lesiones que con el campo amplio no las van a encontrar. La siguiente. Siguiente. Como le dije antes, cuando no tenemos diagnóstico, vamos a la biopsia. La biopsia yo la he tenido que hacer en varias ocasiones, no muy frecuente, pero la he tenido que hacer en varias ocasiones. Hoy la tendría que hacer por vitrectomía, antiguamente la hacía con punción aspiración con aguja fina, pero estos son distintos casos donde llegamos al diagnóstico por la biopsia. Entonces, que el paciente no tenía diagnóstico y le podemos hacer un diagnóstico. Este paciente, que aquí lo había puesto como un caso que no sabíamos, es porque yo le hice una biopsia, porque tenía un tumor muy raro acá y que producía una exudación muy rara y no me convencía.
Le hice una biopsia, de los pocos casos le hice la biopsia y me dio negativa, lo cual me dejó muy acomplejado porque le hice una biopsia primero como punción y como me dio negativa, inmediatamente le hice una vitrectomía y le saqué un pedazo y también nos dio negativa. Lo mandé a Estados Unidos, uno de los mejores centros del mundo, y en Estados Unidos le salió un poco más cara la biopsia, le querían cobrar $78.000 y consiguió una rebaja de $48.000 por la biopsia y le dio negativa también. Bueno, años después esto empezó a crecer, se hizo un tratamiento con braquiterapia y terminó enucleado y era un melanoma. Un melanoma muy raro, pero era un melanoma. Rarísimo que 2 biopsias nos dieron negativa. La siguiente. En este caso fue uno de los poquísimos casos que fue una biopsia extirpación. Era un tumor chiquitito que no sabíamos lo que era, que directamente le dije, mira, entre pincharlo y sacarlo, entonces le hicimos una resección y la verdad que nos dio muy bien porque pudimos hacer el diagnóstico y la verdad que la persona quedó con excelente visión. La última vez que la vi tenía 8 décimos, la siguiente. Entonces, tratamiento. Muchos de los casos, si no está amenazando la visión, por ejemplo, es un tumor relativamente periférico que no está desprendiendo la mácula, solamente lo voy a observar. ¿Por qué? Porque tengo la ventaja de que observándolo, yo sé si el tratamiento general que está recibiendo ese paciente es útil o no es útil. En muchos casos yo le he dicho al oncólogo, no está respondiendo porque la lesión del fondo de ojo está creciendo. Al principio no me creían nunca, hoy con bastante más experiencia me creen mucho más. ¿No? Pero la verdad es que en muchos casos no sirve observación. Ahora, si está amenazando la visión porque ya está en el centro, está desprendiendo la retina o está amenazando, está creciendo muy rápido, ahí le hacemos una radioterapia externa que hoy por hoy la enorme mayoría de los casos va a ser con radioterapia de algún tipo de estereotáctica, la IGRT, IMRT o alguna de esas variantes. Braquiterapia, la verdad que la usé una sola vez en mi vida porque era un tumor muy localizado que no le pudimos hacer un diagnóstico. Y TTT y PDT jamás la usé. Y no encuentro que tenga mucho sentido ni se me ocurre ningún caso que me sirviera. Siguiente. Salvo que no tenga un peso para pagar otro tratamiento. Entonces la observación si parece inactivo, si el primario está curado o si está respondiendo al tratamiento. La siguiente. Si también le vamos a hacer observación si estamos haciendo tratamiento general para ver la respuesta. Fíjense, este paciente de acá, yo no quise hacerle tratamiento porque me lo mandaron para hacerle braquiterapia. A mí me conviene hacerle la braquiterapia. La braquiterapia la cobro, por mirar no cobro nada. Pero yo le dije, vamos a mirarlo, y en un par de meses el paciente había pasado de esto a esto, se había atrofiado por completo. La siguiente. Este es un paciente, un hombre de 57 años, médico, que aparece con esto. No sabían lo que era, y yo cuando lo vi mirando esto, yo le dije, este es un carcinoma de células claras del riñón. ¿Por qué? Porque tiene un color muy característico, se ve naranja. Yo no he visto otras lesiones que tengan este mismo color. Entonces lo primero que dije es, investiguen el riñón, porque no le habían encontrado nada, lo investigaron y lo encontraron. Había tenido un carcinoma de células claras, pero le habían dicho que estaba curado, y yo cuando lo vi, sin saber que tenía el carcinoma de células claras, le dije, esto no está curado. La siguiente. Fíjense lo que fue, que le empezaron a hacer tratamiento, y yo dije, no, esto está creciendo. Y el oncólogo no me dio ni pelota. Siguiente, sigue creciendo. Y ahí ya le mandé al oncólogo, le mandé esto junto con algunas publicaciones para decir, no seas imbécil, dame bola, porque esto no está respondiendo. Ahora, esto es una metástasis. Si esta metástasis está en el pulmón, ¿ustedes la pueden detectar? Imposible. Tiene 2 milímetros, 3 milímetros de diámetro, un espesor de 1,5 milímetros, 2 milímetros. Imposible, es indetectable. Ningún PET, ninguna resonancia va a detectar esto. Si estuviera en el cerebro tampoco, si estuviera en el hígado tampoco, si estuviera en la mama tampoco. Entonces, en el ojo se ve. Entonces yo le fui diciendo, va creciendo, y ahí empezó a hacerme caso y empezó a cambiar terapia. Siguiente. Vemos como a los 12 meses sigue creciendo. Siguiente. Aquí siguió creciendo y recién acá respondió y se atrofió por completo. Lamentablemente con pérdida de la visión central, pero bueno, aquí lo que nos interesaba era salvarle la vida. La visión central ya en la primera foto era muy mala, era cuenta de oro. Siguiente. Fíjese este paciente que parecía un ojo totalmente perdido, cómo con la radiación externa salvó el ojo. Ahora, ¿qué va a pasar con este paciente? Si nosotros esperamos 2-3 años, probablemente este paciente por la radioterapia que tuvo va a hacer una retinopatía por radiación y pierda un montón de visión.
pero mientras tanto ve, no va a ver bien porque la mácula estaba atrofiada, pero este paciente tiene visión periférica y puede caminar. Si están los dos ojos así, le permitimos a este paciente que vea hasta el día que se muera, que no va a ser muy lejano lamentablemente con esto que tenía. La siguiente. Braquiterapia, como les digo, este es el único caso que yo le hice braquiterapia, esto es antes y esto es después. Aquí está el lugar donde le hicimos la biopsia. La biopsia nos dio que tenía un carcinoma anaplásico que no se podía caracterizar de ninguna forma, o sea, no pudieron encontrar nunca un primario, nunca encontramos un primario. Entonces, por unos años lo seguí, el tipo era bastante grande, así que después sospecho que se murió, pero no sé si por culpa de él. Siguiente. Entonces, y acá tienen otros casos, uno neuroendocrino, otro de pulmón, otro de ovario, otro de mama, o sea, pese a que yo les digo que de pulmón y de mama son la gran mayoría, hay de montones de otros lugares. Siguiente. Bueno, el de riñón también que les había dicho. Siguiente. Entonces, como conclusión, normalmente como estos pacientes, la mayoría tienen un pronóstico de vida relativamente limitado, tiene buen pronóstico visual en el sentido que el paciente logra ver hasta el día de su muerte. Eso va a ir cambiando porque con la inmunoterapia no cura, pero prolonga la vida. Entonces, al prolongar la vida, vamos a ver mucho más personas que sufren de ceguera o complicaciones, entonces somos mucho más cautos en el tratamiento también. Mal pronóstico de vida, pero va a depender totalmente de cuál sea el primario. Ayuda a evaluar la respuesta terapéutica cuando no está amenazando visión. La tratamos solamente cuando afecta la calidad de vida, o sea, cuando el paciente le está quitando mucha visión. Y el tratamiento lo más conservador posible, en la gran mayoría de los casos, va a ser radioterapia externa. Siguiente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.